Hola, un saludo con todos. Sean bienvenidos a una explicación acerca de los gases o también conocido como estado gaseoso. ¿Pero qué conocemos de los gases? Los gases, como bien, podemos establecer características como que no tienen un volumen definido, pues esto los adapta del recipiente donde se encuentra disperso el gas. También cabe recalcar que los gases se ven modificados por diferentes factores. Esto quiere decir presión, temperatura, volumen, etcétera. También cabe mencionar que los gases tienen sus partículas dispersas y que no están ordenadas, están separadas unas a otras. A continuación vamos a analizar las leyes de los gases con sus autores y sus respectivos enunciados. Para ellos vamos a utilizar un simulador donde vamos a manejar con una mayor comprensibilidad. Bien, procedemos al primer enunciado, que es la ley de Boyle-Mariotte, que nos dice que a temperatura constante, el volumen ocupado por un gas es inversamente proporcional a la presión que actúa sobre él. Vamos a ocupar el simulador para entenderlo mejor. ¿Qué nos dice Boyle? Mariotte. Bien, tenemos aquí la compuerta cerrada y vamos a introducir moléculas de un gas. Como podemos ir observando, la presión va aumentando progresivamente mientras se introduce moléculas de gas o un gas. Bien, entonces, nos dice que tenemos una temperatura constante. Digamos, un ejemplo, que tenemos una temperatura de 463 grados Kelvin. Mantenemos una temperatura constante y nos dice que el volumen ocupado por un gas es inversamente proporcional a su presión. Es decir, que aquí podemos observar que tenemos una temperatura, pongámosle un poquito más de gas, podemos ver que tenemos una temperatura constante y una presión de 113,6 atm. Entonces, como podemos observar que a mayor presión, menor será el volumen ocupado. Podemos ver cómo las moléculas están muy pegaditas y rebotando contra la pared del recipiente. Entonces tenemos muy poco volumen ocupado por el gas. Pero ¿qué pasa si añadimos más volumen? Podemos ver cómo la presión disminuye a 64,2 atm. Es decir, a mayor presión, menor volumen. Y a menor volumen, mayor presión. Hay que recordar que el enunciado nos dice inversamente proporcional. Y para verificar esto, reduzcamos el volumen y vamos a utilizar un contador de colisiones. El contador de colisiones se ve afectado por la presión, es decir, que si es que hay una mayor presión, las colisiones de las moléculas de este gas, va a existir un número elevado de colisiones. ¿Por qué? Porque hay mucha presión y muy poco volumen. Podemos ver cómo aumenta y tenemos una colisión de 1500 colisiones de las moléculas de este gas en las paredes de este recipiente. 1500 colisiones. Pero ¿qué pasa si aumentamos el volumen? Una vez que aumentamos el volumen, la presión descendió y vamos otra vez con un conteo de colisiones. Y tenemos un golpe o colisiones con la pared casi se redujo a la mitad, 534. Esto se debe a que las moléculas, las moléculas del gas al ocupar mayor volumen, entonces tienen mayor movilidad en el espacio de este contenedor
Entonces va a reducir el golpe de colisiones. ¿Por qué? Porque tiene mayor temperatura y muy poca presión. Es inversamente proporcional, cabe recalcarlo. Ahora nosotros vamos a explicar la segunda ley, la ley de Charles. ¿Qué nos dice la ley de Charles? Que el volumen de cierta cantidad de gas a una presión constante varía directamente con la temperatura, es decir, proporcional. Entonces, la ley de Charles nos dice que tenemos una presión constante y que, y que la temperatura va a variar con el volumen. Digamos que tenemos una temperatura de 289 grados Kelvin. Como podemos observar, se redujo la presión es constante, perdón, pero se redujo el volumen. Entonces, no, entonces decimos que a menor temperatura, menor volumen. Y a mayor volumen, perdón, temperatura, mayor volumen. Entonces es directamente proporcional. La presión va a ser constante. En esta ocasión tenemos 64,2 atm, pero podemos ver cómo la temperatura afecta el volumen, porque podemos ver como mayor temperatura, mayor volumen. Menor temperatura, menor volumen. Es inversamente proporcional. La ley de Charles. Y por último, pasamos a la ley de Guy-Lussac. ¿Qué nos dice? Que a un volumen constante, la presión que ejerce el gas es directamente proporcional a la temperatura que soporta. Entonces, hacemos énfasis en la ley de Guy-Lussac y nos dice que tenemos un volumen constante. El volumen no va a cambiar, se va a mantener constante. Y nos dice que a mayor, se ve, por explicarlo así, a mayor temperatura, mayor será la presión. Entonces, podemos observar como a mayor temperatura, podemos observar cómo sube la presión. Tenemos 555 grados Kelvin y la temperatura es de 106,3 atm. Si aumentamos mayor temperatura, va a aumentar la presión y el volumen se mantiene constante. Pero ¿qué pasa si bajamos la temperatura? La presión va a disminuir mientras que la presión baja. Es decir, directamente proporcional. A mayor temperatura, mayor presión. A menor temperatura, menor presión. También hay que observar el comportamiento que tienen estos gases, que mientras menor sea la presión, podemos ver que baja la intensidad o el movimiento de las moléculas de este gas, mientras que cuando se sube la temperatura, comienza a notarse un aumento de los movimientos de, de las moléculas de gas. Cabe recalcar que las moléculas del estado gaseoso se conoce porque es caótica. Va a rebotar uno con otro en el espacio donde se encuentre mientras sube la presión. Podemos observar. Entonces, de esta manera se ha explicado las tres leyes de gases. Muchas gracias.